petrolera venezolana es envidiable en el mundo. De nada vale tener los 300.000 billones abajo si no tienes tubería para poner arriba. Y ya nosotros, gracias a Dios, ese trabajo lo hemos cumplido. O sea, fíjate, me gustaría, tenemos unas láminas, vamos a ir al equipo de producción ubicando las láminas. Vamos a comenzar con la primera de las láminas que tiene que ver, hay dos, la primera de ellas es la del 2000. Es la del 2000, ¿sí? El mapa prácticamente está totalmente en azul y después vamos a pedir la lámina del 2024 donde aparecen varios sectores en rojo, porque es importante explicar también la importancia geopolítica, geoestratégica que tiene Venezuela, que siempre ha tenido, ¿no? Que siempre no lo sabíamos. Pero en este momento muy especial. Ahí las tenemos, la del año 2000. A ver, fíjate, Alejandro. Esa es la información del Banco Mundial del año 2000, donde dice, trading es comercio de China versus los Estados Unidos. Entonces vea que el mayor exportador de productos era los Estados Unidos. Sí. Es decir, Estados Unidos controlaba el mercado comercial mundial versus mutati mutandi controlaba el mercado energético, porque no había producción interna, sino había energía. Entonces, fíjate, para aquel entonces, año 2000, no había inteligencia artificial, no había cantidad. Ahora vamos al 2024, en la segunda lámina, ¿verdad? Usted va a ver la del 2024, donde usted se va a dar cuenta la diferencia entre China y los Estados Unidos. Ahí está el segundo mapa. Es el mismo fuente del Banco Mundial, el mismo mapa, y vea usted cómo el mayor controlador del mercado del mundo es China. ¿Es una presencia, digamos, comercial, energética o qué tipo? Comercial, energética, estratégica y logística. Okay. Ahí está el puerto, todos los puertos que hicieron en África, todo el control del mercado del norte, el mercado del sur, todo el control de Groenlandia, que no tiene tierra rara. En Sudamérica, mire toda la influencia, incluso en los países que son de derecha, como Milei, Argentina, mire cómo tiene la influencia China, que se lleva toda la soya mundial. Entonces, cuando usted ve ese negocio, que dice aquí, ¿qué es lo que hay? Consumo de energía. Por lo tanto, esos 7.000, 8.000 millones de ciudadanos venezolanos del mundo, los cuales 5.000 están de aquel lado del mundo, ¿dónde empiezan a buscar China? Entonces Estados Unidos se empieza a dar cuenta, el 2024, que no tienen cómo controlar el mercado internacional, porque China se le coló, como digo yo, por los palos y está controlando la logística mundial. Vamos a la otra lámina. Vamos a otra lámina que tiene que ver con Irán, que es el estrecho de Hormuz. Esa es la tercera lámina. Exactamente. Okay. Ese es el estrecho de Hormuz, como usted puede observar ahí, ¿verdad? Los chinos, ya del año 2005-2008, se empezaron a preparar ese bypass petrolero. Eso es un oleoducto que va de Gorek a la salida de Yahak, justamente en el frente del Golfo de Omán, y donde es un nuevo puerto terminal. Ahí pueden embarcar ellos sus 3 millones de barriles sin necesidad de pasar por el estrecho de Hormuz. Es decir, que si ellos hunden unos barcos, fíjate que los chinos están preparando para la guerra de hace unos cuantos años, ellos saben que ahí va a haber una guerra ahí, y ellos hicieron la fórmula de garantizar su petróleo y se colaron por los palos. Es decir, en este momento, en el conflicto que hay en Irán, que fue una guerra importante, el oleoducto está ahí. Es decir, los aliados tendrían que volar el oleoducto para apretar a los chinos. Entonces, esa es una guerra energética que se va a entender en la próxima lámina. Y en ese contexto, vamos a ver la otra lámina, ¿sí? Es la última lámina que tenemos allí, que tiene que ver con las empresas. Vamos a ver, esa es la última lámina. Estas son las empresas más importantes del mundo en materia de dinero, y vea ustedes que hay de las 10 empresas, 8 son norteamericanas. Una es taiwanesa, que es los chips, y la única petrolera es Aramco, no hay otra. Para que usted vea, ¿no? Y está en el número 9. El resto son todas de inteligencia artificial, de datos y de una cosa que se llama data center, que consume 267% más energía que el resto del mundo. ¿Cómo tú llenas, hermano, esa capacidad si tienes a China controlando el mercado, si tienes Estados Unidos en retroceso, si te ha caído el modo de pago que tú tenías antes, el petrodólar? ¿Dónde tú puedes buscar de alguna manera controlar ese mercado? Con el control de Venezuela. Y por eso están aquí los norteamericanos. Y en ese contexto ahora donde se está trabajando, el secretario de Energía, de hecho, visitó uno de los campos de Chevron. El de Chevron. De Independencia. Sí. Lo visitó, ha evaluado lo que va a significar la inversión que puede hacer Estados Unidos o las empresas norteamericanas en Venezuela. ¿Qué elementos positivos tiene en el marco del pragmatismo y de esa cooperación basada en el respeto y en el reconocimiento, el restablecimiento de esa política energética comercial con los Estados Unidos de Venezuela? Es decir, tenemos al socio comercial arriba en el norte,
si uno lo ubica en el mapa más cerca, ¿qué va a significar, además, con el levantamiento de sanciones al sector petrolero? Yo lo veo de la siguiente manera. Yo estoy en la posición de Alejandro Terán, no de la asociación que yo dirijo, ni de Texas, ni de Estados Unidos. Yo como ciudadano americano lo veo de la siguiente manera. Si el gobierno norteamericano, en cabeza de quien sea, le causó a este país este daño tan grande que le causó a este país, ¿ok? Y quiere ahora, necesitamos nosotros en Texas estabilizar nuestro mercado energético y yo tengo que resarcir al que yo le causé el daño. Los gringos tienen la característica de que ellos acá con los países pues lo reconstruyen. Eso es típico. Eso pasó en la Segunda Guerra Mundial, eso pasó en Vietnam, eso pasó en Japón, eso pasó en Hiroshima y Nagasaki, que es un ejemplo. Eso pasó en Corea del Sur, eso pasó, bueno, y ahora eso pasó en Venezuela. El bloqueo norteamericano destruyó la economía venezolana de una manera importante. Afectó muchísimo. Y gracias a Dios se mantuvo el país. Ahora tú necesitas resolver el problema que el mismo gobierno norteamericano creó. Bueno, señores, la única manera es rehabilitar a Venezuela. Y ahí entramos los venezolanos que tenemos a vivo. Es decir, en este momento no es el momento de la geopolítica, sino de la geoeconomía. Es el momento de la geoeconomía. Me parece interesante lo que... Más nada. Y pragmatismo. Más nada. Okay. Nosotros necesitamos tener de aquí al 2030 5 millones de arriba a tierra y rescatar toda nuestra infraestructura social que nos las destruyeron. Y para eso, el gobierno venezolano, de una manera legítima e institucional, está aceptando las negociaciones con el gobierno norteamericano de una manera legítima e institucional. Además de reconocimiento mutuo. Por favor. Aquí ellos reconocen a la autoridad. Por favor. Ayer estuvo el jefe del Comando Sur sentado con el ministro del Interior, con el presidente de la Asamblea, con el ministro de Defensa, con la presidenta. Eso ahora, significa... ¿qué va a significar eso? Sí, sale el petróleo de Venezuela, hay inversión, llegan empresas, se levantan estas sanciones contra PDVSA, entregan licencias. ¿Qué va a significar eso? O sea, si uno lo ve comparativamente para el que no sabe del negocio petrolero, tener al socio comercial energético aquí en el norte y quizás no tan lejos en términos geográficos. ¿Qué va a significar eso? ¿Qué impacto? Mira, acuérdate que Estados Unidos ve a Venezuela como una reserva estratégica económica fundamental para la seguridad de los Estados Unidos. China lo ve como un mercado a futuro. Los chinos apuestan a 50 años, esa es la estrategia de ellos. Y Rusia como un elemento geopolítico. Nosotros los venezolanos, o el gobierno venezolano, tiene que jugar con esas tres fichas, para que en la cuarta entre Venezuela y se convierta en el fiel de esa balanza. ¿Qué significa eso? Progreso, estabilidad, crecimiento, desarrollo, actualización de los sistemas del proceso económico nacional y sobre todo lo más importante es lograr que lo que está bajo tierra se convierta en bienestar y beneficio a los venezolanos. Si nosotros volvemos a hacer lo mismo de la cuarta que inventó de otras repúblicas, en que PDVSA era la compañía más grande del mundo como lo era hasta el año 98-99 y el país está en medio de la pobreza, ¿de qué sirve tener las reservas? No tiene sentido. Por eso a mí me gustó mucho las palabras del presidente de la Asamblea cuando dijo, ¿qué hacemos con el petróleo abajo si no se traduce en hospitales? Nosotros tenemos que convertir eso en bienestar. Eso no significa que es gratis. Ojo, pero la gente piensa que es gratis. Ahora la gasolina va a ser gratis. No, señor. Y quiere decir, en bienestar significa en crecimiento socioeconómico del país. Y eso requiere que hay que hacer como hacen los árabes. Los árabes son 150 tipos de religiones que hoy están en Ramadán, con mucho respeto, por cierto. Y ellos, aunque son distintas religiones, hay una religión que los une a todos, que es el petróleo. Esa la respetan a cabalidad. Nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que el mundo, el 2030, parece mentira lo que te voy a decir, va a depender de la producción venezolana. Eso es interesante lo que el mundo va a depender de la producción de petróleo en Venezuela a partir de estas reservas que son las mayores que hay. La OPEP lo ha dicho, hay 5 millones que no encontramos. No los encuentran. O sea, vamos a hacer el análisis tú y yo. Guyana no va a pie con bola. ¿Por qué? Porque geológicamente no es lo que yo esperaba. Tiene que ser costa afuera. Son casi 40 dólares el costo del barril. 15 años de perforación. Lo que dijo Brasil, ¿cómo se llama? Las reservas en el Amazonas se meten 20 años a sacarlas. Vaca Muerta no tiene. Bolivia se le acabó el gas. Colombia tiene muy poco petróleo. México está ahí. Además, la población va creciendo y lo poquito que va incorporando ya lo debe. ¿Dónde tú puedes meter 6, 7 millones, 5 millones de un solo palo aquí? ¿Dónde lo puedes meter? En Venezuela. Y la reserva, la infraestructura. Para que tú el 2030 tengas 120 millones de barriles de consumo básico. 6 millones.
aquí hace falta 6, y la OPEP dice son 100 millones, 120 millones diarios, estás en 101, te faltan 15 millones. Con el incremento de producción del resto de los países, más lo que mete Venezuela, llegan a 120 millones. Entonces, y Estados Unidos, para abajo, el fracking no da. Tú has dicho antes que Venezuela es el potencial actor para ese equilibrio energético mundial. No hay otro. Tú lo ratificas hoy. Lo ratifico, lo confirmo y que me demuestren lo contrario. ¿Quién me muestra? Además, le estás metiendo un ingrediente que no estaba en la jugada, que era el gas. Ese ingrediente no estaba en la jugada. O sea, además el gas. Pero además, para tú enfriar los data centers, necesitas agua. Lo enfrías con agua o con aire acondicionado. ¿Dónde tienes el agua? Los data centers generan la inteligencia artificial y producen calor. ¿Cómo los enfrías? Los enfrías a través de los efectos invernaderos. Estados Unidos se están volviendo locos con este tema. No hayan cómo hacer con los data centers. Y cada día tiene que hacer más data centers, porque cada día hay más inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo tú produces más inteligencia artificial si no tienes energía para producirla y agua y el gas para enfriarla? No sé, sí. ¿Dónde tú tienes todo ese fenómeno que lo puedes lograr? En Venezuela, mi amigo, es a bajo costo además. Cuando quemas el gas, cuando tienes agua, tienes 1150 afluentes, cuando tienes la reserva de Guanipa, la mesa de Guanipa, la reserva de agua más grande del mundo. Entonces, cuando tú lo ves desde arriba, ¿a dónde va el mundo? Ya tú entiendes por qué está aquí el secretario de Energía, ya tú entiendes por qué está aquí el secretario de Qatar, ya tú entiendes por qué está aquí la gente de Repsol, ya tú entiendes. Y entonces es ahí, y aquí ahora le hablo a los funcionarios venezolanos y a los ciudadanos venezolanos, es ahí donde nosotros tenemos que jugar la carta como la está jugando la presidenta. Atención, la presidenta, ¿qué está haciendo? Y yo quiero, si me lo permite, decir esto. La presidenta está dejándolo correr como tiene que ser, respetando la Constitución, no está entregando la soberanía y sencillamente está jugando una carta fundamental para el desarrollo y el futuro de los venezolanos. Eso tenemos que entender. Si el general Gómez en el año 1914 o 20 no saca la ley de hidrocarburos y permite que los americanos, Rockefeller, hubiese venido a Venezuela, así se lleva petróleo, pues se llevó petróleo y no lo pagó, estamos claros, ¿verdad? Pero inició una etapa en el año 1920, que está reinventándose ahora en el año 2026. Fíjate que hay un tema que me parece interesante, además dijiste, para poder hacer la precisión. Hablaste de la capacidad instalada que tiene Venezuela. Así es. ¿Cómo se congenia capacidad instalada con inversión y de lo que se necesita Venezuela para incrementar esa producción? Alguien pudiera pensar, digo, para la precisión, bueno, capacidad instalada y la inversión necesaria. 50.000 pozos te valen, ponte tú un promedio, no tengo la cuenta a la mano, pero ponte tú, vamos a ponerle 10 millones por pozo. Tienes 500.000 millones de dólares en 50.000 pozos. Que invertir para arrancar. Pero esa capacidad instalada no se vio afectada con temas sanciones. Eso es lo que te quiero preguntar. No. Las sanciones fue lo que paró, las sanciones fue lo que limitó la capacidad instalada. ¿Por qué? Porque tú necesitabas repuesto. Como Estados Unidos y Venezuela tienen esa relación tan simbiótica, tú compras los repuestos en los Estados Unidos. Por ejemplo, tú compras una bomba que iba para el pozo y tú pones una 3, que el nombre del pozo tal. El pozo se llamaba Michel 7. Y cuando tú metías el número de parte en los Estados Unidos, Michel 7 decía, está bloqueando por mandar para allá. Entonces, toda esa capacidad instalada que está ahí se fue mermando. Okay. Ahora, para tú construir un pozo nuevo, que es lo que va a hacer la licencia 50 con los nuevos grandes perforadores, te cuesta 10 millones por pozo y perforación. O sea que para tú construir 50.000 pozos te cuesta 500.000 millones de dólares. Pero para tú rehabilitar 50.000 pozos te cuesta muchísimo menos. Es mucho más fácil rehabilitar, reconstruir, ¿verdad? Que rehacer nuevamente. Entonces, la ventaja que tiene Venezuela es que la conexión que está abajo, porque está bajo tierra, está ya hecho hace ya 40 años. Es mucho más sencillo, con un nivel freático muy alto, con una capacidad de un autofracking muy importante. Y entonces la producción de los pozos en Venezuela son 500, 600, 1.000 barriles, 2.000, hasta 3.000 barriles, 4.000 barriles diarios de petróleo. Produce un campo importante. En Texas, el mejor campo que yo conozco en este momento, el mejor pozo que yo conozco en el Permian Bay, produce 50 barriles diarios, metiéndole agua, arena, fracking, costo, olvídate. Entonces, a donde tú vayas en este momento, donde tú te ubiques, la capacidad productiva de Venezuela es sumamente importante y determinante para lo que viene. ¿Por qué? Porque el tiempo no espera. Están creciendo la inteligencia artificial, tú estás viendo la compañía, se va para arriba y no tienes cómo soportar ese... Es decir,
es una relación de ganar-ganar. Estados Unidos necesita energía, Venezuela la tiene, pero además Venezuela se sigue posicionando, se va a posicionar como el mayor, digamos, con la mayor reserva, pero además produciendo esa reserva. Produciendo, transformándola y aportándola al mundo, porque yo estoy convencido que el próximo paso que viene es que los data centers vienen para Venezuela. Convencidos. ¿Qué son los data centers? Son los sitios donde se crea, se almacena y se crea la inteligencia artificial. Es decir, es como decir los centros de datos. Por ejemplo, imagínate que esto es un gran estudio y sean 10.000 computadoras produciendo, generando capacidad de datos. Tú tienes en tu teléfono, ponte decirte 250 megas y tú necesitas ponerle 1 teravatio y tú vas y lo compras. ¿Dónde lo compras? En los centros de datos. Los centros de datos te lo producen a ti, te lo entregan, pero esa producción costó 10 veces más energía de lo que costaba antes, porque esto se calienta, esto se enfría, ¿me entiendes? Entonces, el centro de datos es como decirte el horno donde se cocinan los datos que tú vas a utilizar. Y si tú tienes en el mundo 5.000 millones de teléfonos celulares, ¿cuántos centros de datos necesitas? Esa es la cuenta que hay que sacar. Para la cuenta es para allá que va. ¿Tú crees que van a llegar aquí a Venezuela? Venezuela va a ser, digamos. Yo creo que el gobierno norteamericano y las grandes compañías están viendo a Venezuela con un centro importante de datos. ¿Por qué? Estabilidad ambiental, estabilidad energética, capacidad de producción inmediata, casi todo plano, no hay temas geológicos importantes y fácil acceso y mucho terreno despoblado. Así que yo creo que por ahí va la cosa. Si alguien pregunta, tú pudieras definir, estamos en una nueva etapa del relacionamiento energético de Venezuela. Tú lo ves así, una nueva etapa, un nuevo momento, porque aquí Venezuela siempre estuvo abierta a potenciar esa buena relación con los Estados Unidos en materia energética. Por cierto, eso hay que decirlo. Pero a partir de lo que ya sucedió, ya sabemos qué es lo que ha sucedido en estas semanas, como ha arrancado enero. Pero estamos en una nueva etapa del tema petrolero en Venezuela. ¿Tú crees que estamos ¿Cómo lo definiría Alejandro Terán? Hay una frase que yo critiqué mucho del presidente Chávez. Yo fui un crítico de Chávez importante. Hoy en día creo que la política correcta petrolera es la de Chávez. Habría que hacer un libro que se llame Política Petrolera de Chávez. Yo estoy que lo escribo en cualquier momento, ¿no? Chávez dijo algo. Los españoles se fueron de Venezuela y nos siguen cambiando espejito por oro. Pasa que ahora el oro es negro. Eso lo dijo en el año 2005, 2006, no me acuerdo dónde fue que lo dijo. Cuando ocurrió lo de la faja que expropió la compañía de la faja, ¿no? Y han pasado los años, han pasado 20 años de ese momento, y yo observo el tema y yo digo, Venezuela va a entrar en el nuevo orden mundial energético, pero no puede entrar entregando el oro por el espejo. O sea, tenemos que entrar ahora aprovechando, en el buen sentido de la palabra, este nuevo reseteo energético mundial, en que nos coloque a nosotros no como unos grandes proveedores de crudo, sino como unos grandes proveedores de energía. Y por eso me gustó mucho la ley que diga hidrocarburo, porque eso abarca todo el aspecto del el tema energético, que significa el petróleo, los derivados, los aceites, los fertilizantes. O sea, lo importante, la guerra Rusia-Ucrania es por fertilizante y por gas. El gas, o sea, yo creo que en este momento de la historia, y yo siento que el partido de gobierno, el gobierno, la asamblea, lo están entendiendo. Yo creo que los misiles del día 3 de diciembre, hicieron que mucha gente recapacitara muchas cosas. Bueno, pero fue una tragedia. Eso una fue tragedia, una tragedia terrible. Eso que ocurrió aquí en Venezuela. No, eso no ocurrió en parte del mundo. Es muy lamentable toda esta situación. Muy triste, ¿no? Y ojo, eso va a tener sus consecuencias. Eso va a tener sus consecuencias que ya las veremos, ¿no? Aquí, digamos que muy lamentable que haya habido un sector político radical en los Estados Unidos venezolanos que se haya montado en esa narrativa de agredir al país, chicos. Sí, es entonces, lamentable. Lo bueno de lo malo es que las cosas malas nos enseñan, ¿verdad? Y yo siento que después de ahí, los venezolanos, en general, de un lado y de otro, no hablan de invasión. No hablan de invasión. Aquí ese discurso ha ido mermando mucho y hablan de restauración, hablan de perdón, hablan de reseteo, hablan de relanzamiento, hablan de mejoría económica, indistintamente de reencuentro entre los venezolanos, más allá de las diferencias que puedan existir, es una bandera que se está levantando. Entonces, Venezuela va a estar entonces en ese centro de estabilidad energética mundial.
por eso yo insisto que más que producir petróleo es producir estrategias internacionales y producir fórmulas de adaptación a lo que se viene en los próximos 5 años. Eso es interesante. ¿Ves muchas empresas que van a venir a Venezuela? Se están preparando maletas y maletas en Texas para venir para acá. Estamos allá, los amigos míos me llaman todos los días. ¿Cuándo arrancamos? ¿Cuándo arrancamos? Yo creo que están esperando un poco que se aclare el tema de las fórmulas de pago. Yo creo que se está esperando un poco que ya PDVSA pues defina las líneas que están jurídicamente son empresas que, bueno, va a haber un blindaje tanto claro, para el Estado venezolano como para las empresas, para esa inversión. Hay que corregir una serie de aspectos desde el punto de vista operativo, que lógicamente es un paciente que tenía 12 años en terapia intensiva, lo sacamos de terapia intensiva, le dimos sopita, tiene apenas 30 días empezando a caminar nuevamente, pues es una industria que es un sistema cambiario que estuvo asediado por la especulación durante tanto tiempo, es un sistema diario de transporte que estuvo complicado desde mucho tiempo. O sea, todo ese tipo de cosas hay que rehabilitarlas para que el país entonces se ponga a nivel en los próximos. Yo calculo que de aquí a final de año la historia va a ser otra muy Mira, el tema de lo que es la capacidad, la mano de obra en Venezuela para potenciar esa industria petrolera. Bueno, es uno de los temas que yo estoy analizando con mucho detalle. Yo le dije, por cierto, ayer a quién fue, no recuerdo, a uno de los funcionarios del gobierno, le dije, señores, nosotros tenemos que sentarnos con los consejos comunales. Entonces la gente dice, ¿por qué con los consejos? Bueno, mi amigo, porque los consejos comunales son los que tienen la información, la data, o los consejos productivos de trabajadores, o con las asociaciones de jubilados, porque nosotros no sabemos si aquí viene una explosión, si aquí que metió ahorita, por ejemplo, en la faja 20.000 hombres, hay que meter a trabajar. ¿Dónde los buscamos? ¿Quién los tiene? Entonces yo pienso que ahí viene la relación simbiótica con el Consejo Comunal. Ajá, pero no para hacer campaña, eso es un tema de la campaña, para el tema social. ¿Cuántos hombres hay aquí? ¿Cuántos bachilleres? ¿Cuántos muchachos están preparando técnicamente para ser soldadores? Pregunto yo. Aquí, o sea, aquí hay una serie de preguntas sociales. Aquí tenemos que hacer un inventario social antes de meterle fuertemente al desarrollo petrolero. Porque si no nos va a pasar lo que pasó en los años 70. ¿Verdad? Venezuela creció, por ejemplo, en el estado de Bolívar. En mi estado, yo me crié, estaba Sidoro, todas las empresas básicas. ¿De dónde entraron los técnicos? De Argentina. Y los ingenieros de México, porque en Venezuela no había ingeniería de materiales, ni ingeniería, sino había ingeniería civil y arquitectura. Entonces hubo que traer, importar de México todos esos ingenieros, de Argentina todos esos técnicos. ¿De dónde llegaron los técnicos de electrificación? Italianos, españoles, portugueses, eran en su gran mayoría técnicos de sus países y tuvieron que en ese momento importados a Venezuela. Entonces, Venezuela preparó mucha gente, está por ahí dando vueltas. ¿Dónde está nuestra masa laboral que puede atender desde un operador de grúa, un electricista? ¿Dónde está esa gente metida? Y muchos se fueron del país, están en sus casas, están jubilados. ¿Cuántos muchachos están estudiando para eso? Para lo próximo, ponte tú, si se graduó este año de bachiller, ¿cuántos bachilleres? ¿Cuántos van a estudiar ingeniería? ¿Cuántos van a estudiar técnica petrolera? ¿Quiénes van a hacer? O sea, nosotros tenemos también que hacer una preparación a 5 o 6 años o a 10 años. Y eso es un trabajo social muy importante. ¿Cómo ves lo que ha sido, bueno, el desarrollo de la política petrolera en nuestro país, digamos, por etapas? ¿Cómo lo podrías, a partir entonces de ahora, de esta nueva etapa? Mira, yo creo que aquí pasaron varias cosas, ¿no? Sí. En primer lugar, Venezuela sufrió el primer break-up petrolero con Carlos Andrés Pérez, primer gobierno. En el año 76, por supuesto, eso fue una bonanza inesperada para Venezuela, ¿no? Y justamente con una situación parecida a la de ahorita, guerra del Golfo, Irak-Irán, estaba la cosa ahí, el Shah de Irán vino a Venezuela, al poco tiempo se produjo el golpe de Estado de los ayatolás, y ahorita está otra vez el mismo hijo del Shah de Irán promoviendo el rollo. Pero bueno, quiere que lo tomen en cuenta. el segundo momento importante de Venezuela, para mí, es la conferencia de OPEP en Caracas, año 2000. Eso para mí fue... Qatar creo que todavía formaba parte de la OPEP. Claro, solamente eso, que vinieron todos los emiratíes allá a Venezuela, todos los árabes, y una palabra que se tomó a chiste, pero fue muy profunda, dijo, más caro un barril de Coca-Cola que un barril de petróleo, ¿no? Ahí empezó a derrumbarse el mapa que tuviste, año 2000. Ese mapa que tuviste ese mapa ahí que controlado por los Estados Unidos, que fue la conferencia de OPEP en Caracas, y entran los chinos a la Organización Mundial del Comercio. Son los dos factores que producen el segundo quiebre importante de la industria petrolera y la traída de los chinos a Venezuela por parte de Chávez. Cuando Chávez fue el primer que promovió pues esa estrategia oriental. Yo criticado entre ellos por mí, ¿qué hace Chávez con los chinos? Pero fíjate tú, estaba claro, mira el mapa del 2024. Si nosotros hubiésemos aplicado, oye, me te estoy diciendo, si nosotros hubiésemos aplicado las políticas de Chávez petrolera, hoy la historia fuera otra. Pero bueno, no se hizo, no podemos mirar para atrás. Después, en el momento del 2007, la salida de las petroleras de Venezuela, ¿verdad? Y la subida del precio a 140.
Eso fue un momento fundamental para Venezuela. Era más negocio exportar petróleo que producir gasolina. Era más barato exportar gasolina que exportar petróleo. Era una cosa loca. Sí. Venezuela cerró las plantas, no había planta de tubo. Eso fue una locura. Se emitieron los bonos petroleros. Por cierto, ahí anda un exministro venezolano dando clases ahora de soberanía. Y yo digo, bueno, sería bueno preguntarle qué hizo él con la soberanía que le tocó vivir, ¿no? Cuando emitió los bonos petroleros. El otro momento fue cuando se interviene Sirio y se bloquea Venezuela. Eso fue un disparador muy grande, y ahora con esta nueva reapertura. Claro, Venezuela viene golpeada, Venezuela viene agredida, Venezuela viene, oye, con el ojo morado, y yo siento que va a salir victoriosa, pero en este nuevo boom petrolero nos agarra abajo y no arriba. Eso quiere decir que el crecimiento va a ser sostenible. Todos los booms petroleros que ha habido en el mundo, Venezuela está sobre los 3 millones de barriles, 2 millones de barriles. ¿Me entienden? En todos los momentos de crecimiento petrolero, Venezuela ha tenido mucha producción petrolera. Ahorita no. Eso quiere decir entonces que vamos a construir este nuevo edificio energético bloque a bloque y pedazo a pedazo. Mira, el tema de la exportación de gas licuado, ¿qué significado tiene? ¿Se produce en este momento? ¿Cómo se avanza en eso? ¿Cómo hacer que quizás alguien preguntará, porque antes Venezuela no exportó gas licuado? ¿Qué impacto va a tener esto en el futuro? ¿Tú sabes por qué Venezuela no exporta gas licuado? Porque aquí no había invierno. Sé que tuviéramos 20 bajo cero. Otro cuento se echa, hermano mío. O sea, somos un país bendecido hasta en el ambiente, o sea, hasta en el clima. La lucha entre Ucrania y Rusia, la primera discusión que hubo entre los ucranianos y los rusos es que el hijo de Biden era el director de la escuela del petróleo de la compañía gasífera ucraniana, y se pelean con Rosneft. Rosneft hace el acuerdo con Alemania para sacar el gasoducto del norte, ¿verdad?, para cubrir el déficit alemán, que por cierto lo hizo una empresa venezolana. Y entonces el jefe de petróleo fue un venezolano. Se tiraron 900 kilómetros de gasoducto al norte. Y entonces Biden, el hijo de Biden, empieza a pelear con Rosneft. Y se genera el conflicto Ucrania-Rusia. Cuando tú sacas Ucrania y cuando Ucrania genera ese conflicto con los OTAN y todo ese que tenemos ahí, Europa empieza a sentir por primera vez en 40 años el déficit de gas tan grande. Entonces, wow, Repsol apunta a Venezuela, ya estaba por aquí dando vueltas, y empiezan a tratar de llevar gas allá, pero Venezuela no le paraba el gas. ¿Para qué? Bueno, pues aquí no tenemos gasolina y tenemos de todo. Y el gas en Venezuela se está quemando en los últimos 15 años. Prácticamente Venezuela quema todos los días lo que consume la ciudad de Madrid, para que tengas una idea. Entonces, claro, cuando la crisis energética se pone más fuerte, como está en este momento, el gas venezolano es determinante. Y el Campo Dragón es la cuarta reserva que tenemos en el mundo, que está aquí en Trinidad. Por eso los trinitarios, cuando se la colgas a ellos y empezaron a coquetear con British Petroleum y con la Shell, se dieron cuenta que, oye, si no es Venezuela, estamos fritos. Están otra vez retomando ese tema. Pero el gas es el hecho fundamental que necesita todo el mundo para, no solamente para el consumo local, sino para los sistemas de enfriamiento y producción de inteligencia artificial. Volvemos otra vez a las 8 compañías que tuviste ahí hace ratito. Así que es fundamental el gas. Sí, Venezuela podría convertirse en un actor importante para la exportación de gas. Lo es un actor importante. Lo es en este momento. Después de Qatar, sí, señor. Después de Qatar. Sí, claro. Mira, hay que recordar, por cierto, hablando de Qatar, Qatar pertenecía a la OPEP, salió, pero después forma junto a Venezuela o forma parte del foro de energía, ¿cierto? Foro de Energía Mundial. Foro de Energía Mundial. No está, pero sí está. ¿Qué importancia tiene Qatar en ese? Bueno, Qatar imagínate, Qatar es el mayor productor de gas del mundo. Es el estabilizador energético de todo lo que es el occidente del mundo, de Europa sobre todo. Y Qatar juega un papel fundamental en esta reconstrucción porque es ahí donde están llegando los fondos venezolanos para el petróleo. O sea, va a ser Qatar el gran, yo diría, administrador ad hoc de esa gran riqueza venezolana. Se hablan de este año de unos 20 mil millones de dólares, este año nada más. Y a final del año 2030, unos 150 mil a 200 mil millones de dólares más o menos se habla de ese tema, ¿no? Ahora bien, yo creo que Qatar, ellos han entendido muy bien el tema tecnológico, han entendido muy bien el tema, y los árabes en general lo han entendido. Y yo me imagino que el primer ministro vino, como decía la presidenta, mire que estamos aquí, cuente con nosotros, ¿en qué podemos ayudar en el tema gasífero? El tema del gas es un tema delicado, güey. Sí. El mundo no lo entiende, ¿no? Pero aquí no nos hace falta, se acabó la bombona, ¿no? Se acabó la bombona. A 20 bajo cero es un problema severo para una casa, ¿no? Yo siento que ellos
van a tener que de alguna manera reacomodarse tecnológicamente y están jugando un papel importante toda vez que donde están ellos está armándose una guerra en este momento, ¿no? El tema con Irán es muy delicado y hay que resolverlo a la brevedad. Hoy fue el presidente Trump dijo que, perdón, el presidente de Irán dijo que, bueno, que si atacaban ellos respondían. Wow, entonces yo siento que todo ese tipo de movimientos generan tensión y Qatar me imagino que está aquí porque quiere ver muy bien el tema del gas, cómo va a ser y cómo ellos pueden apoyarnos con ese nuevo proceso gasífero que el mundo necesita. Mira, te pregunto, ¿esto que estamos viviendo es parte de ese gran acuerdo energético Claro. del que tú hablaste del año pasado? Falta el Caribe. Fíjate, ya Cuba está entrando en la conversación. Falta el Caribe. Tiene que haber, mira, para que esto se estabilice, Michelito, lo dijimos cuántas veces, miles de veces. Hay un acuerdo energético mundial, Rusia, China, Europa, Estados Unidos, todos los grandes actores, las grandes petroleras, todos los grandes actores están entendiendo la necesidad de ponerse de acuerdo, porque si no el 2030 se va a la luz, los números no dan. O sea, yo no estoy hablando... Estados Unidos no puede con el fracking, no es imposible que pueda sacar. Ni que le sople lo que le sopla, han intentado, y o sea, el declive es muy importante, los rusos están full producen tanto, pero tienen invierno, Canadá tiene problemas también con su conducción, o sea, son condiciones complicadas de producción, no porque no lo pueden hacer, es porque el mundo está creciendo en consumo de manera salvaje. Imagínate tú, y digo de esta manera, que a tu casa, de la noche a la mañana, metas 40 personas, con 40 teléfonos celulares, con 40 enchufes, y con 10 aire acondicionados. ¿Qué le va a pasar al transformador de tu casa? Se va a explotar, compadre. Claro. No hay otra. Bueno, exactamente igual. El mundo tiene una capacidad instalada energética petrolera, una capacidad instalada energética, una capacidad, y la inteligencia artificial, que es lo que estamos viendo en la plata en este momento ahorita, está creciendo al 267%. En el 2030, cuando enchufen el último celular de 5.000 millones, explota. A menos que hayan tomado el mundo está tomando las previsiones, por supuesto, sí. ¿No? Lo que te quiero decir, en ese escenario, pues Venezuela es determinante con esos 5 millones de barriles. Mira, el tema Citgo, no lo hemos hablado. Cuéntame cómo ves a Citgo con este reacomodo. Yo, bueno, de rumor escucho muchas cosas, ¿no? Me han dicho que el que adquirió las acciones en la corte, ha habido unas apelaciones por parte de... Yo siento que lo primero que tiene que hacer el gobierno de Trump recientemente ahora es acabar de una vez por todas con esa entelequia que se llamó el gobierno interino. Sí, no, eso es un tema allí. No, ya eso ya lo van a... De hecho, es así. Y en segundo lugar, debe salir de la administración el señor Horacio Medina, que... Pobrecito, mucha tristeza con Horacio, que haya terminado sus últimos años de vida con ese tremendo background en contra, que es haber permitido que Citgo esté como esté. Además, permitido el alter ego, muchas cosas que ellos permitieron. En el tema de Citgo va a haber una negociación entre el gobierno de Trump, el gobierno venezolano y los acreedores, y van a hacer lo que yo haría. No sé si esto es lo que se va a hacer, pero lo que yo haría, ¿no? Vamos a paquetizar un monto en petróleo, vamos a colocarlo a futuro y vamos a pagar esas deudas que sobra para pagar esas deudas. Con lo que Citgo tiene, sobra para pagar. Lo que pasa es que había un interés en que eso no sucediera. O sea, había un interés en que se ejecutara Citgo. Esta gente irresponsable prefirió eso a que pelearla en los buenos términos. Pero yo me imagino que ahora, con esta nueva relación que hay entre Venezuela y los Estados Unidos, que es muy positiva para todos, va a haber una negociación con Citgo que permita, lo más importante, mi querido hermano, y te voy a decir de esta manera popular, no hay budare en Estados Unidos para poner esas arepas. O sea, no hay budare. Tú podrás hacer lo que tú quieras, o sea, invéntalo. Pero tu refinería que están en el sur de Texas, la que están en el norte, la que están en el oeste, todas utilizan petróleo venezolano. Y tu sistema de distribución, bueno, malo, chiquito, es el que te hizo Citgo en los últimos 40 años. No tienes budare donde montar las arepas, hermano. O sea, la única salida que tiene es, como decía un amigo mío, vino a buscar flores, no, vino a buscar Mercedes. Esa es la necesidad que tienen los Estados Unidos. Y yo creo que va a haber una negociación muy importante. Trump es un tipo muy inteligente, Trump no es bobo, él sabe cómo es la cosa. Y yo me imagino que estará ya conversando esos temas. Y me gustan mucho sus últimas declaraciones, pues considera que el gobierno nacional es espectacular, sí, que la presidenta es maravillosa, que, o sea, yo creo que Trump es otro al que vimos en enero, ¿no? Sí, totalmente distinto. ¿Qué le diría Alejandro Terán a la persona, porque al venezolano que, bueno, aspira? Sí, sabemos que venimos de momentos duros de conflicto, de
del tema del bloqueo, de la afectación que eso generó sobre la economía, sobre la salud, sobre la salud mental y física Claro. del venezolano. Pero estamos en un nuevo momento, estamos avanzando en un nuevo momento. Que el impacto económico que eso va a tener de este nuevo relacionamiento con los Estados Unidos, ya digo, basado en el respeto, en el reconocimiento, pero lo positivo que esto va a tener, porque aquí producto del bloqueo, bueno, había empresas que tenían que triangular, que ya tú lo decías, no le llegaba a tal empresa tal repuesto, porque bueno, había que ir no sé dónde, allá a Europa. Así es. ¿Qué de positivo va a tener este nuevo relacionamiento en materia energética, en materia de la economía del venezolano? Sí, De a pie. el venezolano tiene que entender dos cosas. La primera, nos acostumbramos al dinero fácil, antes del bloqueo. Es decir, aquí teníamos Cadivi, Recadi, aquí el venezolano raspaba cupo, porque había con qué. Había un papá de Estado que tenía todo. El papá de Estado lo metieron en terapia intensiva durante 12 años y acaba de salir. Hemos pasado 12 años en crisis fuerte, de muchas cosas muy difíciles, sin productos, sin muchas cosas. Hemos vivido cosas que yo nunca me imaginé que debíamos vivir. Hemos vivido aparte de la humillación social mundial de todos los países. Yo, en esta nueva onda venezolana, yo le digo a todos mis compatriotas que ojalá cuando vengan, ¿verdad?, agarren las visas, esos países las zampen por la que disculpa la palabra, porque hemos sido maltratados en todos los países del mundo. Nuestro pueblo, que es un pueblo de trabajo, de lucha, nuestro pueblo es un pueblo honesto, serio, fueron catalogados por un grupito y que hicieran el cartel de no sé dónde y nos humillaron de una manera muy triste a todos nosotros. Pero bueno, eso Dios va a permitir, eso es bueno que pase, para que la gente vea que nunca se le pega a la familia, aunque el que le pega a la familia se arruina. Sí. Eso es así. Pero bueno, el venezolano tiene que entender que eso no va a ser pasado mañana, ni que llegaron los barcos hoy y mañana vas a cobrar. No, eso no es así. Viene un proceso de rehabilitación económica del país, de restablecimiento de las nuevas normas. Yo calculo que en los próximos 6 meses empezaremos a ver ya los resultados de la nueva política económica. Ya se están viendo, hay estabilidad en el mercado, el tema del dólar empieza a controlarse. O sea, ese tipo no hay una economía especulativa, sino una economía ya más competitiva. Oye, vimos unos carnavales bastante, la gente está empezando a tener confianza nuevamente en el país, los inversionistas también de Venezuela con unos buenos ojos. O sea, todo es parte de un nuevo acuerdo que viene a Venezuela, pero el venezolano tiene que entender que esto no es un problema de uno, es un problema de todos. O sea, esto no es que solamente yo voy a que me den lo mío, no, pero es que te den lo tuyo, es que es lo que llamo yo bien común. Y el bien común tiene una característica que es común a todos, si no, no es bien. Entonces, la gente quiere, por ejemplo, yo he escuchado los jubilados, por eso me llaman, pero a mí que me dé mi plata, hermano. Cógelo con calma. Vamos primero a salvar el país económicamente para que nos salvemos todo. Si no salvamos la barca que nos lleva, nos hundimos todo. Entonces tenemos que ir un poquito. Yo sé que la paciencia es difícil, pedirle a gente que tiene tanto tiempo pasando trabajo, más sacrificio no es fácil. Oye, no es fácil. Pero los pasos que se están dando en los próximos 6 meses, usted verá el resultado. Uno también, mucha gente, bueno, por aquí hay comentarios, fíjate, porque claro, la gente también dice, bueno, que las personas responsables, Guaidó, llamado interinato, el señor Hernández, que fungió como contralor de Cristales y después, perdón, siempre, cuidándole los intereses a Cristales y después apareció por aquí, bueno, o sea, que también hay que responder, ¿no?, ante la justicia. Mira, esa gente no va a poder, digamos, protegerse en una ley de amnistía. Yo tengo un comentario con respecto a eso y lo voy a decir con mucho respeto. Esta locura que vivió Venezuela desde que ganó Chávez, que dijeron siempre que Chávez era ilegal y toda esa locura que le inventaron a Chávez, todo lo que hizo, incluso yo que fui un crítico de la política petrolera de Chávez, todo lo que le hicieron al presidente Maduro, todo lo que hicieron a Venezuela, todo el asedio, todo lo que inventaron los Estados Unidos, todo lo que se ha inventado, la locura, el decreto Carmona, hermano. Sí. Una película tremenda, ¿no? Esto va a ser una novela. Sí. Llegó el momento de borrón y cuenta nueva. Cuando es borrón y cuenta nueva, es para allá y es para acá. Para los dos lados. Sí. Mandela salió de la cárcel después de 27 años preso. Y lo primero que hizo Mandela al salir de la cárcel es perdonarlo hasta sus carceleros para poder iniciar el proceso de rescate de un país. Entonces, si tú vas a salir de la cárcel vengándote del que te hizo algo,
pues no terminamos en este proceso. Claro. Entonces, yo creo que ahorita en este momento no quiero, por eso yo cuando digo olvídate de elecciones, aquí no hay elecciones, por favor. Aquí lo que es reconstrucción económica, reconstrucción social, recomposición de los partidos, recomposición de fortalecimiento del gobierno, apoyo irrestricto al gobierno. Apoyo irrestricto. Vamos todos en esa barca, compañeros, todos. Porque el éxito de la presidenta encargada es el de todos nosotros. O sea, El que esté pensando que si la presidenta fracasa, nosotros no, papito, ella tiene que triunfar. Y estamos ahí orando todo el mundo y empujando para que ella triunfe. Porque si ella no triunfa, nosotros fracasamos también. Sí. Entonces, nosotros tenemos que ser responsables en eso, olvidarnos de la contienda política, por favor, Sí. olvidarnos de eso y entrar en la nueva era y la nueva etapa venezolana. eso es importante. Bueno, varios comentarios por aquí. Bueno, fíjate tú, vamos a leer aquí algunos comentarios. Excelente entrevista, les escribo desde Cabimas, Estado Zulia. Voy para allá pronto, por cierto. Ajá, por Cabimas. Bueno, aquí varios comentarios. Excelente entrevista, el invitado. Tema petrolero, que es el tema de Venezuela en este momento. Avanzando en materia económica también. Hablan del tema de los servicios públicos. La gente habla de cuáles son esos servicios públicos que deben, digamos, prestarse atención. La Lo que tú electricidad. priorizas ahí, electricidad. Electricidad fundamental, electricidad, agua y vialidad. Fundamental. Electricidad, Agua y vialidad, fundamental. Venezuela tiene que rehabilitar toda su vialidad porque como tú metes un taladro de 1500 caballos, por ejemplo, en Dación 3, no puede, no llega. No hay vía, son las vías de la época. O sea, y otra cosa importante, mira, yo me crié, esto lo quiero decir con mucho respeto, yo me crié en una zona que se llama San Félix. Yo llegué de Nueva York a San Félix. Cuando era pueblito todavía. No, vale, No, claro, ya no la hablemos de ciudad. San Félix, por eso San Félix, ¿Ah? San Félix es, ahí nació la libertad de Venezuela en el Cerro del Gallo. En el Cerro del Gallo, claro. Y entonces la Corporación Venezolana de Guayana hizo una ciudad que se llamó Ciudad Guayana, Claro. ¿okay? Que es la ciudad más planificada. O sea, la CBG creció expansivamente. La industria petrolera creció hacia adentro. El que vivía en el campamento tenía todo y el que no vivía no tenía nada. Entonces, PDVSA fue la compañía más grande del mundo donde había un gran número de excluidos. Eso no puede ser. Después fue PDVSA la compañía de todos, pero no fue productiva. Tampoco puede ser. O sea, hay que buscar el término medio, ¿verdad? En el cual todos crezcan en el paralelo empresa, pueblo, trabajador, ingeniero, industria. O sea, ese equilibrio se logró en el Estado Bolívar, gracias a la Corporación Venezolana de Guayana, y lo logró un grupo de hombres interesantes. Nosotros tenemos que copiar ese modelo en lo bueno que hay. ¿Cómo crece la industria petrolera paralelamente con el hijo tuyo que a lo mejor mañana es petrolero? Tú no sabes. O presidente, el hijo tuyo termina siendo presidente de Pequibén, de PDVSA, de cualquier empresa petrolera en el mundo, en Venezuela. Entonces, ¿cómo nosotros agarramos a ese muchacho y lo empezamos a llevar a ese escenario? Eso pasó en Guayana. Porque las universidades Simón Bolívar, Central, la UNO, la UNEXPO, con los mexicanos sobre todo con los mexicanos, incorporaron a el Tecnológico de Monterrey a crear las ingenierías en la Simón Bolívar. Los mejores ingenieros del mundo, amigo mío, gratis. Y esos muchos ingenieros iban a las empresas básicas de Guayana, ingeniería hidráulica para las represas de nosotros. O sea, hay que empezar a pensar a 15 años vista con esta nueva ola petrolera que viene. Por eso yo creo que viene demasiado para Venezuela y sepamos aprovecharlo, es lo más importante. El tema de la visita de la autoridad del secretario de Energía, digamos, lo ves en ese mismo orden. Lo veo así, es que él tiene, acuérdate que ellos no les queda petróleo por 5 años, amigo mío. La reserva estratégica norteamericana son 45.000 millones de barriles, divide en cuánto consumen diario y te da los años que le quedan. Esa cuenta la sacó, por cierto, muy bien mi amigo Reinaldo Quintero. Mira, el tema, por cierto, del petróleo, lo hemos hablado antes, pero digamos, el petróleo no se va, digamos, el mundo no está preparado todavía para el tema de la electricidad. Mira, es un debate ahí interesante, ¿no? Históricamente aquí en Venezuela, más como un país productor de petróleo. Hay un tema que se llama costo-oportunidad. El petróleo la gente lo asocia solamente con la gasolina y los aceites y los fertilizantes derivados, claro. y los plásticos. Entonces, que en 100 años la gente consume menos gasolina, es verdad, pero gasta más aceite. Los lubricantes. ¿Cuántos rolineras lleva un carro eléctrico? Hay que preguntarse. ¿Cuántas lleva? Pero, o sea, yo sé que yo este tipo de cosas no lo hacía, ¿no? Pero pongan los ingenieros y me dan los datos.
doctor, no da, las cuentas por esto no da. O sea, ¿cuántos lubricantes, cuánto aceite consumes tú en tu casa? Saca la cuenta y ponte el spray, no sé qué cosa, la grasa, la vaselina, la aroma del cabello, lo mismo desodorante, todo lleva un altísimo componente derivado del petróleo. Entonces, ¿se va a acabar el consumo de petróleo? Estoy seguro que no, estoy convencido que no. Y ahora le meten a eso la inteligencia artificial. Mira, yo creo que el petróleo no es que va a dejar no es que va a dejar de utilizarse, va a transformarse en su uso. La piedra se sigue usando hoy en día, claro, la de piedra era otra, pero el petróleo tiene demasiados derivados y va a ser una transformación en su uso. Eso sí viene en unos 100 años, más o menos, que por yo, 50. La transformación del uso. Sí, claro, sí, evidentemente. Mira, bueno, ya nos vamos despidiendo, Alejandro. Muchos comentarios, más de 500 personas están conectadas en el YouTube. Gracias. Eso es bastante. Cuando usted llega a Venezuela, procedente de el primero que llega a la puerta de aviones. Bueno, aquí están hablando del tema del aeropuerto, ¿no? Bueno, eso hay que reformarlo, por importante, están trabajando. Los del aeropuerto. Bueno, con varios comentarios. Por cierto, hubo un encuentro reciente. Ayer la presidenta Cargada hablaba de un próximo encuentro con el presidente de Colombia. Bueno, ayer se comunicaba. Claro. Hay que recordar que Venezuela y Colombia, bueno, está el gasoducto, ¿no? Que está allí. Colombia, creo que entiendo, nuevamente está muy interesada en el gas venezolano. Pero por supuesto, no tienen gas en el norte de Colombia y el gas que tienen ellos está muy mala calidad, mal administrado y el de México les está fallando. Mira, es que eso es lo que le quiero transmitir hoy a los venezolanos de pedir este programa. Mira, nosotros tenemos que ver esto a 5 años como la reserva estratégica energética de todo el mundo. Si nosotros entendemos eso. Venezuela, la reserva estratégica del mundo. Es que no hay otra, Michelle, saca la cuenta. Mira, donde tú te metas, ponte tú, si tú dices, encontraron petróleo en China, pues 1.200 millones de chinos. Imagínate, no le da. O sea, la cuenta no le da. O sea, nosotros somos un país con 40 millones de habitantes, 1.900 kilómetros de costa, una zona despoblada, 1.050 ríos y afluentes principales. O sea, la reserva de agua más grande en la mesa de Guanipa. O sea, los ríos Orinoco y Caroní muy caudalosos, la salida al delta. O sea, cuando tú te sientas y ves así de Venezuela para abajo, y dices, hermano, ¿para dónde vamos a ir? Entonces yo siento que tenemos que entenderlo nosotros y saberlo utilizar. Por eso los pasos que está dando el gobierno en este momento, los pasos que se están estableciendo de forma estratégica, no es una cosa al voleo, es una preorganización que se está haciendo muy importante porque estamos pensando en quién. Nos estamos adaptando a nuestro principal cliente. A mí me dijeron, ¿de quién es el petróleo? Del que lo pague, hermano mío. Eso es interesante lo que usted dice. O sea, nosotros estamos haciendo lo siguiente. ¿Quieres petróleo, papito? ¿Cómo no, mi rey? Siéntate, pasa. Aquí está, ¿qué quieres? Eso sí, esto vale tanto. Y esto vale cuánto, y esto vale aquello. O sea, nosotros nos estamos adaptando a nuestro principal cliente y nos estamos preparando para ser la estabilizadora del mundo. Ya. Entonces, no veamos monstruos donde hay molinos de viento. Escuché unos comentarios ahí, o sea, no son monstruos, son molinos de viento y nosotros tenemos que aprovechar esta riqueza petrolera que viene nuevamente en pro de nuestra preparación como sociedad estratégica. Y ahí sí yo meto mi cuchareta. Digo, ya va, si nosotros volvemos otra vez a hacer lo mismo que hicimos durante muchos años, ¿verdad? Con el oro, por lo menos, que yo vi ya una fórmula para el oro, acá, espérate. Y nadie habla del diamante, ni los elementos tierras raras, ni la interconexión al norte de Brasil eléctrica, ni el gasoducto. O sea, hay una serie de cosas que hemos empezado, como te digo, estamos arrancando, ¿no? O sea, toda esa proyección hay que verla a 40 años. Fíjate que en ese contexto, y me parece también importante, te lo preguntaba de otra manera, cuando alguien ve el mercado y ve al primer socio potencial que tiene Venezuela, Estados Unidos, ¿qué elementos tú ves de positivo además en esta nueva relación con los Estados Unidos, que el petróleo llega a los Estados Unidos y tú lo comparas con lo que ha venido siendo importante también para Venezuela, porque Venezuela amplía sus relaciones con todo el mundo, pero digamos, por ejemplo, trasladarlo hasta China, a Rusia, quizás a la India? ¿Cómo le explicarías tú a la gente en ese contexto la importancia que tiene retomar esa relación con el principal socio, Estados Unidos? Yo creo que esto es un tema de comercio. O sea, China fue nuestro salvador. Cuentos, todo eso. Claro, China fue nuestro salvador. Estamos agradecidos de China y no podemos tampoco ver a China. Ojo, cuidado. China es un mercado muy importante.
Lo que pasa es que lamentablemente lo que estamos viendo era tan difícil que bueno, que tú le vendiste, o sea, tú le vendiste tu arepa al único que te la compraba. O sea, en el bar uno solo te la pagaba. Bueno, a ese tuvimos que ir y yo creo que China y Venezuela tienen una relación importantísima y debemos profundizarla en este nuevo esquema. Sí. Ojo. Ahora bien, pero lo cierto es que tu socio más estratégico y el que está dispuesto a pagarte todo lo que te debe por los daños que te hizo, primer punto, y segundo punto, pagarte tu petróleo como tienen que pagarlo, en los Estados Unidos en este momento. Bueno, pues son los Estados Unidos. O sea, no tenemos que tener en ese sentido, y Maduro lo dijo 1000 veces, Maduro dijo lo que quieran. O sea, de manera pragmática. Maduro se lo dijo, es más, 3 días antes que le hicieron lo que le hicieron al presidente Maduro, lo comentó con el doctor, con Ramonet, lo dijo, claro, venga a Venezuela, o sea, él no tenía ese problema. Entonces, yo siento que esa es la estrategia correcta, siento que lo estamos haciendo muy bien, siento que pero la gente tiene que entenderlo. Claro. Entenderlo. Primero. Estados Unidos es un buen negocio comercial para Venezuela. Claro, Venezuela para los Estados Unidos. Pero es que siempre lo fue. En el marco del respeto, claro, del reconocimiento. Lo que pasa es que aquí el problema no es los Estados Unidos, el problema no es el que me viene a comprar, el problema es las condiciones que pongo yo a vender. Esta es la diferencia. O sea, si el presidente que está sentado en PDVSA anteriormente no entendía eso, entonces hacía lo que le da la gana. Si este nuevo gobierno lo está haciendo, mira, yo he visto unos precios muy positivos en el petróleo y una estrategia muy buena. Entonces, no es que tú sigas la estrategia del que quiera comprar, es que tú, que el que vas a vender, fija tu estrategia. Entonces, ahí es donde entramos los venezolanos, a ser inteligentes en la forma de venta, en la manera de venta, en la manera como lo vas a hacer, en dónde vas a meter tu reserva, dónde vas a invertir el dinero que te va a llegar, en qué área vas a atacar. Y yo pongo el ejemplo de los iraníes. Los iraníes tienen 40 años llevando bombas y es la industria petroquímica, es la industria derivada del petróleo más importante del mundo. Ojo, y la industria nuclear más importante del mundo, derivado de petróleo, más que combustible y gasolina. Entonces, tecnología que es francesa. Entonces, los ingenieros iraníes se prepararon para eso. Aprovecharon su momento. Bueno, yo creo que en Venezuela es lo que viene, es prepararnos para ese momento que nos viene de crecimiento importante. Aquí la gente también dice, bueno, Luis dice, bueno, habla del tema de los salarios, entiendo, todo eso va a impactar en eso. Claro, por supuesto. Se han creado 2 fondos allí importantes para el tema social y el tema de la recuperación de los servicios. Bueno. Bueno, bien interesante lo que tú aquí dices. Mira, Alejandro Terán ha hablado acerca de los trabajadores petroleros, la importancia. ¿Qué papel juegan los trabajadores petroleros? Hermano, o sea, a esos trabajadores hay que darle un premio, han aguantado de todo. Hermano, eso hay que darle honor al mérito en primera clase. Mira. Capital más trabajo igual riqueza. Si no hay trabajo, no hay riqueza. Entonces, el trabajo petrolero es fundamental y determinante. Pero también hay que ver cómo nosotros administramos a los trabajadores esta nueva riqueza que viene. ¿Okay? Yo creo que viene yo hablo cuando yo hablo del reseteo de PDVSA, hablo del reseteo también de su masa laboral. La masa laboral, como dice, en una masa laboral instruida, una masa laboral inteligente, una masa laboral estratégica, una masa laboral preparada. ¿Entiendes? No solamente unos cobradores de viernes y domingo y ya. No, señor. El nuevo trabajador petrolero tiene que ser un hombre preparado, que conozca lo que está pisando, que cada vez que saque un barril de petróleo sepa qué significa eso para el mundo. Y que no es, que dame para la cerveza. No, olvídense de eso, compañero. Eso ya tenemos que empezar. El nuevo trabajador petrolero tiene que ser un trabajador instruido, preparado, entusiasta, estratégico. Anda a buscarte un diamante en Sierra Leona a ver si te lo dan. No te lo dan, hermano. O sea, ese trabajador tiene que saber que cada gota de petróleo que él está sacando es la estabilidad del mundo. Entonces, en ese momento, empezaremos a valorar el trabajo que hacemos y que esa riqueza se transforme también en bienestar para él. Porque es injusto que no tenga. O sea, entonces, es un esquema que va a ir nivelándose en los próximos meses y va a ser muy positivo para este país. Bueno, Alejandro, yo estoy muy optimista, más que nunca. En Texas están optimistas. No, muchachos, están esperando que abran el vuelo para venir todos para acá. Que por cierto, habrá que hablar con el tema de las visas para los ciudadanos americanos, que hay que empezar a agilizar todo ese tipo de cosas. Sí, me entiendo que bueno, la embajada de Estados Unidos claro, aquí vale, y yo creo que el entusiasmo que hay en Estados Unidos con esto ha sido importante, y yo siento que pronto hay un arreglo
modelo para todas las cosas y lo que vimos y los errores que vivimos, lo vivimos, pero hay que mirar para adelante. Lo que se quedan con la brocha en la mano son por allá en los Estados Unidos, el sector de la extrema derecha, parece. Oye, por si cierto, no entran en la ruta. Me han atacado muchísimo estos días. Sí. Me has hecho muy famoso, Michelle. Sí, se meten conmigo, que yo que te regalé un barco de petróleo a ti. El barco Oye, de petróleo. ¿Dónde lo tengo? Mira, hay un amigo que en el patio de la casa. En estos días me dijeron y yo que te voy a ti un barco de petróleo. Bueno, voy a llamar a Michelle para que me dé mi parte. Oye, ese tema mediático también, ojalá que haya una oportunidad para que, oye, Dios mío, haya Cinderes en esta locura desatada. Mira, hay un señor que me tiene loco, yo no sé el nombre, y yo lo llamé, hermano, pero ¿qué quiere usted, compadre? Y al otro día, palo otra vez. Bueno, ya no pasa nada, ya no podemos. No le pediste un derecho a réplica, señor. No, ¿para qué? Es que no lo dan. A mí me da risa, te hablo ahora como periodista, aquellos amigos que reclaman los derechos civiles y los derechos humanos, tú le pides un réplica y no te lo dan, chicos. No te lo dan. Hablan de libertad de expresión, pero se quedan allí. Te dan palo, te insultan. Porque fue parte de una campaña de descalificar al otro. De repente no te rebaten con argumentos, sino tal, bueno, o sea, mira, es un tema que también es disculpa, importante. Te quito un minuto. Descalifiquen a mí todo lo que quieran. No se metan lo único que les pido, no se metan con mi familia. Pero conmigo díganme lo que quieran. Que yo no soy experto, lo que quieran. Pero el futuro de Venezuela va a ser grande, de yo mis opiniones o no las de. Entonces, eso está cantado ya. O sea, bueno, si me tiene rabia, lo felicito. Yo a los que me quieren los quiero, los que no me quieren también. Pero el éxito de este país está cantado, escrito y bendecido. Allá en los Estados Unidos no te tocó la puerta el club ese malvado que está. No, claro, por supuesto. Lo que pasa es que le dije que no. Dinero no hay. No hay. Bueno, nos vamos, Venezuela. Cuídense mucho. Ya cumplimos la hora con Alejandro Terán. Gracias, Michelle. Experto petrolero. Gracias, hermano. Tú eres el protagonista de mis grandes éxitos. Hace la magia aquí. Mira, mucha gente conectada. Ya pasan de 530. Así que se les quiere mucho. Cuídense y nos vemos la próxima semana por aquí en Hablando Claro. Chao.